Hola Sergio, bienvenido a un nuevo encuentro del ciclo de conferencias virtuales que venimos realizando con el Movimiento de Restauración Peronista, una organización que fue fundada en el año 2016 con compañeros como Pedro Milla, Roberto Salaz, Santiago Letelli, Tomás Domínguez, con una centralidad en el territorio y también en la construcción sindical. Así que en nombre de todo el Movimiento de Restauración Peronista, bienvenido Sergio a este ciclo y obviamente le paso la palabra al compañero Jorge de Antoni, de la Asociación Bancaria de General San Martín. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Rodri, ¿qué tal? Bueno, Sergio, buenas tardes. Y buenas tardes también a las compañeras y compañeros que todavía no he podido saludar. A medida que se fueron incorporando en esta sala, veo al compañero Juanma Barriento de Secaspi, al compañero Juan Moreiro de FOCRA, al compañero Cristian López de Gráficos. Recién, por suerte, pudo entrar también, está la compañera Georgina López de la bancaria también, y numerosas compañeras y compañeros de distintas organizaciones y movimientos políticos. Y en esta oportunidad es reconfortante poder seguir consolidando estos ciclos de charlas que nos imponen los nuevos tiempos conforme a lo que está sucediendo y por suerte pudiendo desenvolvernos con estas nuevas herramientas tecnológicas. También comentar que por estas charlas han pasado compañeras y compañeros que nos han ilustrado, que nos han dado herramientas en estos momentos difíciles para poder seguir transitando la militancia. Estuvimos con la compañera Teresa García, ministra de Gobierno, estuvimos con el compañero Federico Tea, el compañero Nego Nardini, estuvo también Ricardo Alfonsín, compañero Juanchi Zabaleta, y la verdad que hoy poder compartir una reflexión de mi secretario general, de mi compañero, de mi amigo Sergio Palazzo, en este espacio es sumamente alentador, y sobre todo en lo que tiene que ver, en lo que estábamos planteando, que es el desafío del sindicalismo y el proyecto nacional, y es un plus que este espacio se permite hoy, con una importante presencia, debo decir, de compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores. Compañero Pedro Milla, querido compañero, amigo, sé que has tenido que transitar días complejos, difíciles estos días en tu organización, producto de las distintas dificultades y vicisitudes que estamos atravesando los trabajadores. Yo te quiero dejar la posta para que invites al compañero Palazzo, no sin antes transmitirte un abrazo fraterno en tu persona, a todas las compañeras, a todos los compañeros de Petroleros de Campana, que sé que hoy están cumpliendo su 75 aniversario. Que así, un abrazo fraterno a la distancia. Y te dejo, Pedro. Gracias, Jorge. Jorge es un compañero también del movimiento Restauración Peronista, un compañero que realmente venimos trabajando desde hace muchos años, y la verdad que el afecto y el pensamiento que tiene es tal cual lo que piensan los trabajadores, por eso es la representatividad que... Lástima que siempre le digo que es radical, pero yo le digo tiene que ser peronista, mi amigo. Pero no importa, esa anécdota, porque realmente Jorge es un valor muy importante para nosotros. ¿Qué le puedo decir de Sergio Palazzo? Un compañero que realmente aprecio mucho, cada día aprendo mucho de él, y no me voy a olvidar nunca, y hoy están prácticamente toda la Comisión Directiva Nacional de los Petroleros, hay muchos delegados de base, muchos compañeros míos, muchos compañeros de Campana, secretario general de Municipal, de Carlito Barrichi, y hay muchos compañeros del movimiento obrero, y la verdad que quiero hacerlo público, porque también se lo he manifestado a ellos. Cuando llegué a la federación, hacerme cargo de la federación, no sabía dónde estaba parado realmente, digamos, hasta que empezó a andar el barco, ¿no? Y uno de los primeros compañeros que me recibió en su organización sindical fue Sergio Palazzo. La verdad que esos gestos que tuvo Sergio no me lo voy a olvidar nunca, porque sin conocerme, por supuesto, me recibió y recibió más que nada no a un secretario general, sino a un trabajador. Y esto lo tengo que decir
porque realmente es un compañero con mucho futuro, y lo digo de mi ideología, del peronismo. Yo sé que Sergio está representando una corriente sindical y que esta no es una cuestión de enfrentamiento entre los dirigentes gremiales, sino que entre todos creo que tenemos el mismo concepto de ver a ver si podemos engrandecer nuestra CGT, y por supuesto Sergio no está ajeno, digamos, a esa conformación que tenemos que hacer los secretarios generales, los dirigentes que hoy tenemos responsabilidad. Así que Sergio, en nombre del Movimiento Restauración Peronista, en nombre de todos los petroleros, en nombre mío, un gran afecto. La verdad que te agradezco mucho que hoy nos pueda expresar tu pensamiento, lo que es el presente y el futuro, de lo que puede venir. Yo creo que los cambios post pandemia nos va a cambiar la vida a todos los trabajadores, y bueno, tenemos que estar preparados para esto. Así que Sergio, bienvenido, compañero, y empezar la locución tuya, que te vamos a escuchar con mucha atención. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Gracias particularmente a los compañeros del Movimiento de Restauración Peronista por esta invitación. Una gran alegría poder saludar al compañero Pedro Milla y poder compartir con él esta charla, este intercambio de ideas y debate con Pedro y con todos ustedes, la verdad. Yo no podría empezar esta exposición sin recordar tres hechos importantes en estas fechas, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con hacer mención al repudio en un nuevo aniversario de lo que fue la Revolución Libertadora, que por definición, y acertadamente los compañeros del peronismo denominaron la Revolución Fusiladora, no solo por todos los hechos que conocemos, que la orden de fusilamiento de Aramburu a civiles y militares que encabezaron el levantamiento contra el golpe de Estado encabezado por Juan José Valle, sino también porque el inicio de la propia revolución fue de características violentas, sangrientas y asesinas. Bastará recordar que Lonardi, que fue el antecesor de Aramburu, en el inicio de esa revolución fusiladora, ingresó al Regimiento de Infantería de Córdoba, al dormitorio de quien estaba a cargo de esa unidad, y ante un atisbo de resistencia por parte de quien estaba a cargo de esa unidad, lo fusiló de un tiro en la cabeza y lo mató. El mensaje era claro, venían a marcar con sangre, salvajemente y brutalmente la cancha para determinar que todo aquel que se opusiera a ese golpe militar iba a pagar las consecuencias. Luego, también se ganó merecidamente el mote de gorila, esa revolución, ya que el almirante Real, creo que era su nombre, fue el que expresó en su momento ante un grupo de dirigentes sindicales la famosa frase de: sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera como barrendero. Es brutal el desarrollo de ese acontecimiento. Venían a fusilar personas e ideas. Por eso el golpe del 76 siguió en esa línea sangrienta y fue la puerta para que un día como hoy, 16 de septiembre también, tuviera otro hito, como es la Noche de los Lápices, que se conmemora en un día como hoy. Cualquiera que lea las consignas, las crónicas de los diarios hegemónicos de aquella época, va a encontrar similitud en las palabras y en el odio que expresaban esas palabras. En síntesis, en este primer recordatorio que quiero hacer, mi homenaje a quienes defendieron la democracia con su vida y con su sangre en un día como hoy y en todos los tiempos. El segundo hecho histórico que quiero recordar es que ayer, 15 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional de la Democracia. Ello es así porque lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas
ya que en esa fecha, en 1997, la Unión Interparlamentaria, a propuesta de Corazón Aquino, adoptó la Declaración Universal de la Democracia, que entre sus postulados establece, creo que es el punto 7, si mal no recuerdo, que la democracia se funda en la primacía de la ley y el ejercicio de los derechos humanos. Nadie está por encima de la ley y todos son iguales ante la ley, entre otras cosas que dice tan bella declaración. Y el tercer hecho que quería recordar en esta introducción es algo reciente, hace 10 días, y es casi esa azonada policial con la cual, detrás de un reclamo legítimo de recomposición salarial, las fuerzas de seguridad bonaerense, armados, con móviles policiales, y en una actitud golpista y desestabilizante con un gobierno popular, cercaron la residencia del gobernador de la provincia y la quinta presidencial de Olivos. Son las mismas fuerzas de seguridad que no le reclamaron jamás ni a Vidal ni a Macri, que le congeló sus salarios. Son las mismas fuerzas de seguridad investigadas por la desaparición de Facundo Castro, las mismas fuerzas policiales responsables de la muerte de Costecchi y Santillán en los levantamientos del 2001 y 2002, y son los mismos que estos últimos 4 años nos reprimieron a los trabajadores cuando protestábamos contra el modelo neoliberal. Hecha esta introducción con estos 3 hechos que quería recordar, quiero adentrarme en el temario de la convocatoria, que es el desafío del sindicalismo y el proyecto nacional. Con estos antecedentes que acabo de mencionar, estos 3 antecedentes, creo que el primer desafío entonces del movimiento obrero es defender la democracia. Defender el interés nacional y transitar un camino de unidad de los sectores populares para que la derecha reaccionaria, desestabilizante y golpista no sea nunca más una alternativa en la Argentina y nos gane una elección como la que nos ganó Mauricio Macri hace casi 5 años. Nuestro país, desde el surgimiento de sectores populares en la vida política que llegaron al poder después de la ley Sáenz Peña, ha padecido el enfrentamiento como herramienta de construcción política. Y es así, o es ahí, mejor dicho, cuando los sectores del poder económico y la hegemonía de algunos medios de comunicación logran generar divisiones que la traducen en términos personales y no en términos de discusión y proyectos políticos. De ello da cuenta la historia, irigoyenistas y antipersonalistas, peronistas o antiperonistas, con el advenimiento de Juan Domingo Perón en el escenario político argentino, kirchneristas o antikirchneristas en los tiempos contemporáneos. Lo que es peor, o lo que es mucho peor, es que muchos compañeros y correligionarios hemos terminado comprando esa discusión que instaló la derecha en la Argentina a través de los factores de poder, principalmente los medios hegemónicos. Entonces, como segundo desafío, es darnos cuenta que las antinomias del pasado de los partidos y movimientos populares no deben ser el futuro de la Argentina, y que desde esa concepción de unidad que se expresó en el Frente de Todos en la última elección, se debe procurar la defensa de los intereses nacionales. Lo que hay que instalar en realidad es que la grieta no es en términos personales. La grieta en la Argentina es la que se estableció desde el 9 de julio de 1816 cuando se declaró la independencia, y es entre quienes quieren oprimir al pueblo y quienes luchamos para que esa opresión no se concrete. Claro está que el movimiento obrero en este tiempo tiene un papel fundamental en el proyecto nacional. Es por definición quien conduce a los trabajadores. Y desde esa fortaleza tiene que sostener a un gobierno popular y también está llamado a cumplir con un mandato histórico que es una deuda a su vez desde el advenimiento de la democracia en el 83 en adelante, que es la construcción de un programa que exprese con absoluta claridad cuál es la posición y la propuesta del movimiento obrero en cada tema de interés nacional. No podemos agotarnos en lo meramente reivindicativo. Siempre nos han querido limitar y arrinconarnos a discutir salarios y el empleo. Y está bien que así lo hagamos, por eso nos votan los compañeros y nos piden que los representemos. Y si tuvimos suerte en algún momento de tener un gobierno amigo, ese radio de acción lo pudimos expandir a discutir algún nuevo derecho laboral.
El movimiento obrero cuenta entre sus filas a compañeras y compañeros muy capaces en todas las actividades como para elaborar una propuesta de gobierno. Si no, la agenda del país la terminan marcando las corporaciones y nosotros solo terminamos siendo fuerza de choque a favor o en contra de las políticas, y creo que no es el lugar en el que tendríamos que estar. Desde el lugar de la representación de los trabajadores, desde el lugar de tener un programa propio cuando logremos constituirlo, y de contar con mujeres y hombres capaces en nuestras filas, nosotros debemos reclamar participación en las decisiones de gobierno y espacio en las estructuras de poder, ya sean en el Congreso de la Nación o en las estructuras del Estado cuando nos toca hacer gobierno. En lo inmediato y analizando lo que me planteaba Pedro al principio, cómo vamos a transitar esta pandemia o lo que nos ha cambiado claramente a nosotros en la Argentina y en el mundo la pandemia, en lo inmediato decía y analizando el ahora, es menester atravesar y salir de esta pandemia y debemos hacerlo desde un Estado. En estos duros momentos, tanto en lo sanitario como en lo económico, hemos tenido un Estado presente, ya sea cuidando la salud de los argentinos y tomando medidas al respecto, o ya sea cuidando el empleo, ayudando a pagar salario a través de los ATP, que se denominan así, o de ayuda a los sectores más desprotegidos de la sociedad, o de ayuda a través del IFE a los sectores independientes o monotributistas, que claramente era parte de la pobreza y el desempleo escondido detrás de la figura del monotributo. En lo sanitario transitamos con un Estado presente porque hubo que reconstruir un sistema sanitario aniquilado por el gobierno de Macri, que limitó inclusive al rango de Secretaría del Ministerio de Salud, y muy principalmente aniquilado por el gobierno de Vidal. Se han duplicado las cantidades de camas y asistencia en terapia intensiva, que de no haberse hecho, hoy nos estaríamos debatiendo entre quién puede y tiene el derecho de vivir y tener derecho a un respirador y quién no. La respuesta sanitaria entonces para que no colapse ese sistema y no tenga que recurrirse a lo que le llaman bioética, creo, en el esquema sanitario, que es determinar, de acuerdo a edades, padecimientos y demás, quién puede recibir asistencia médica en un sistema colapsado y quién debe morir, que es la discusión que tuvo que atravesar algunos países europeos como Italia, como España, en imágenes casi dantescas que veíamos en videos que nos llegaban a todos y en informaciones por las redes, donde veíamos cientos de camillas en los pasillos de personas que terminaban muriendo en la más absoluta ignominia por parte de las políticas de Estado en materia de salud. En lo económico también hemos transitado desde un Estado presente. Más de 2 millones de trabajadores pueden cobrar sus salarios gracias a la ayuda del Estado. Sumémosle a eso los casi 17 millones de compatriotas que perciben a través de jubilaciones, pensiones o AUH algún tipo de beneficio de la seguridad social. Y por último también la ayuda que brinda el Estado para que cobren casi 8 millones de argentinos que tenían alguna actividad independiente, cobren algún tipo de ayuda en este duro momento. Seguramente hay una etapa de reconstrucción en la cual el movimiento obrero va a tener que librar una gran discusión, y a veces contradictoria, que va a ser la gran discusión de los tiempos por venir, que es la negociación colectiva y cómo se reencamina, se reencausa la pérdida del poder adquisitivo por un lado, en lo que significa la discusión salarial dentro de la convención colectiva de trabajo, y a su vez la discusión de lo que planteaba inteligentemente Pedro en el inicio de su presentación, que era estas nuevas formas de trabajo con el avance tecnológico y el impacto que van a tener en las formas de producción, empleos y servicios. Y tenemos que trabajarlo fuertemente para que ese avance tecnológico no sea sinónimo de pérdida de empleo, de pérdida de derechos o de tercerizaciones y precarización laboral. Celebro que los compañeros nuestros dirigentes sindicales hayan podido dar la discusión con éxito en el Parlamento argentino de la ley de teletrabajo. Lo digo, si alguien me raspa en lo más puro de mi fibra, va a encontrar que no estoy de acuerdo con el teletrabajo, porque despersonaliza al trabajador, porque le quita la posibilidad de progreso e interacción con sus compañeros de trabajo, porque desde el punto de vista del sindicalismo limita la posibilidad de acción sindical
cuando no tenemos a los compañeros dentro de la estructura organizacional de una empresa y le podemos hablar en una asamblea. Pero claro está que es algo que vino para instalarse y quedarse, y que si no tiene reglamentación y no tiene participación del sector sindical, seguramente el sector empresario va a hacer lo que quiera. El sector empresario y muchos de los constitucionalistas liberales argentinos tienen el concepto de que todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. Y si no tenemos dentro de la legislación un marco normativo para el teletrabajo, estará permitido todo lo que ellos quieran entonces, salvo que la fuerza sindical pueda torcer esa voluntad del sector empresario. Y la fuerza sindical la vas a conseguir seguramente en sindicatos que tienen algo de poder en materia de discusión con el sector empresario. Pero ¿cuántas pequeñas empresas hay en la Argentina que la fuerza sindical no puede compararse con el poder del capital y el poder del sector empresario? Por eso que se haya establecido un principio de reversibilidad en la ley de teletrabajo, que significa que el trabajador puede decidir volver a su lugar físico de trabajo, es de suma importancia. Que la ley establezca con muchísima claridad el principio de voluntariedad, es decir, solo hará teletrabajo aquel que voluntariamente decide hacerlo, es de un progreso notable en relación con lo que está pasando en el mundo. Que esta ley establezca que las herramientas de trabajo y los sistemas de trabajo y los gastos que ocasiona el teletrabajo deben ser provistos por el sector empresario, también tiene una fuerte incidencia en lo que vaya a pasar en relación a lo que está pasando en otros países del mundo. Y también es abarcativo de un principio que se denomina desconexión digital. Hoy tuve una conferencia me toca presidir en representación de Argentina Unifinanzas América, que es la internacional a la que pertenecemos los bancarios, y esa reunión se hizo con todos los países de América esta mañana. Y el reclamo de todos los países de América, de todos los sindicatos bancarios de América, era precisamente que todas estas cuestiones no existen, y principalmente el derecho a la desconexión que prevé la ley argentina, que es que cualquier trabajador, finalizado su horario de trabajo, puede desconectarse y no tiene el sector patronal derecho a inmiscuirse fuera de ese horario en la vida privada del trabajador para darle órdenes o trabajo fuera de su horario de trabajo. Yo digo, para tener éxito en esta batalla, seguramente hay que librar una primera y fundamental batalla, en esto que planteaba Pedro de las nuevas formas de trabajo y de lo que se viene después de la pandemia. Y para tener éxito, esa primera batalla y fundamental que hay que librar es la discusión política desde qué lugar se transita y desde qué lugar se sale de la pandemia. Hemos dicho que en la Argentina hemos tenido la posibilidad de tener un gobierno que ha transitado desde un estado presente la pandemia. Pero también es importante discutir desde qué lugar se sale de la pandemia. Y la gran discusión que nos debe la política y de la cual los trabajadores tenemos que ser protagonistas es neoliberalismo versus estado presente. Esa es la discusión de los tiempos que se avecinan en función de lo que va a pasar en la cuestión laboral. Seguramente el capitalismo va a tratar que la salida sea por vía de sus viejas, anacrónicas y fracasadas recetas, esas que todos conocemos y que podrían resumirse o enumerarse rápidamente en que van a buscar reducir costos, es decir, la caída de los ingresos de los trabajadores, flexibilizar para contratar y despedir, lo que va a generar mayor desempleo, flexibilización laboral para reducir derechos laborales, tercerizaciones para abaratar costos laborales, reducción de contrataciones, de contribuciones patronales al fisco y principalmente a la seguridad social, externalización de servicios hacia paraísos fiscales o países donde prácticamente no existen los derechos laborales. Y todo ello, ya sabemos, tiene un impacto no solo en el nivel de empleo, sino también en mayor precarización laboral, en aumento de la informalidad y en pérdida de derechos. Por eso la salida debe ser y transitarse, y debe ser la salida de la pandemia desde un estado presente. El otro día leía en un diario muy afín al pensamiento económico neoliberal, en un portal, mejor dicho, que es Infobae, leía un artículo en este medio que hacía referencia al empleo en la Argentina y al costo laboral que generaba a las empresas los derechos laborales que tenemos los trabajadores. Lo ato con
esta salida que va a buscar el neoliberalismo, ¿no? Y también desarrollaba la nota la poca predisposición de los abogados laboralistas y de los dirigentes sindicales a discutir cambios en la legislación que flexibilizara la posibilidad de contratar y despedir trabajadores, de flexibilizar sus condiciones de trabajo, lo que enumeré recién, para mejorar, según ellos, la empleabilidad en la Argentina. Y fiel al estilo edulcorado, a ese estilo edulcorado de las propuestas de este tipo, que suele hacer el periodismo de pensamiento neoliberal, culminaba la nota diciendo, ¿por qué no le dan una posibilidad a la reforma laboral de ser debatida en el Congreso? Miren, paralelamente se discutía otra cosa en el Congreso, que era la reforma judicial. Y la miscelánea que quería aportar en este debate es que, qué paradoja, que esos mismos medios le nieguen la posibilidad de la discusión de la reforma judicial al oficialismo, que ganó las elecciones por amplia mayoría el año pasado, porque son esos medios los que han alentado casi criminalmente a la gente a que salga a la calle a expresarse en contra de la reforma judicial en el medio de una pandemia donde se infecta gente, donde se muere gente, y donde el estado presente que tenemos hoy en la Argentina se esfuerzo notable para dar respuestas sanitarias en los hospitales para que todos los enfermos puedan tener la asistencia médica que merecen, pero por otro lado ellos dicen hay que darle posibilidades a la reforma laboral, y por otro lado dicen a la reforma judicial no. ¿Por qué? Porque son los medios hegemónicos los de que durante años, y el poder económico que esos medios económicos generan, los que han instalado en la Argentina una justicia que tiende a perseguir opositores, que tiende a encarcelar opositores y que tiende principalmente a criminalizar la protesta social. Vaya paradoja que por un lado piden dar la oportunidad del tratamiento de una reforma, pero por otro lado dicen reforma judicial. Bueno, yo quisiera acompañar al debate algunas situaciones de la actualidad en la Argentina, más allá del teletrabajo, que podemos discutir. Y quisiera hacer referencia a la necesaria e imprescindible aprobación que tiene que tener en el Parlamento argentino el impuesto a las grandes fortunas. Creo que es una decisión acertada del gobierno que nosotros hemos ayudado a instalar en el poder, que se discute y se dé esta discusión. No puede ser que pretendan que la solidaridad surja del que no tiene para ser solidario porque ha perdido su empleo, porque ha perdido su vivienda, porque ha perdido absolutamente todo, y que sea la discusión el plato de arroz y el pan que tiene que darle el Estado a esos trabajadores, y que desde ese lugar pretendan que exista solidaridad. La solidaridad tiene que expresarla los que más han ganado en todo este tiempo en la Argentina, y son los sectores más poderosos. Por eso suscribo que ante la falta de esa solidaridad que expresan esos sectores, que en lugar de acompañar a sus trabajadores que le ayudaron al engrandecimiento de su empresa, terminan pidiendo también ATP para que el Estado los ayude a pagar, caso Techín, caso Mañeto. Creo que tiene que haber una ley que los obligue a ser solidarios, y esa ley es precisamente la ley que empieza a tratarse en el Congreso de la Nación. Fíjense hasta dónde la urticaria que le da que le saquen plata que es por un periodo o por una temporalidad ese impuesto, y sin embargo protestan y nos tiran a la sociedad en contra, disfrazada de otros conflictos que no existen y generan ellos a través de los medios para que la sociedad rechace un gobierno que en el fondo lo que le está quitando es los privilegios que han tenido toda la vida estos sectores de la economía concentrada y que han hecho pingües ganancias a costa del sacrificio y también de la sangre de los trabajadores, porque muchas de esas empresas, entre ellas Vicentín, marcaba y señalaba a trabajadores en la época de la dictadura militar que eran delegados sindicales, delegados de fábrica, delegados obreros, estudiantes y dirigentes y militantes del movimiento popular para que sus privilegios no fueran afectados. Bueno, vivimos en una democracia y que entiendan definitivamente que hoy hay un poder político construido desde la pluralidad ideológica de los 16 partidos que integran el Frente de Todos y desde la pluralidad de representaciones sindicales, de movimientos sociales, de la política, de los artistas, de los científicos, que ha decidido que en la Argentina el debate es democrático y lo vamos a dar en el Parlamento para que ellos, esta vez que no tienen el poder militar detrás por el desprestigio de las Fuerzas Armadas,
no tengan la posibilidad de un golpe para hacer desaparecer, torturar y exiliar a compañeros que estén dispuestos a dar esta discusión. Celebro que esta sea la discusión en el Congreso y quería hacer hincapié en eso. Han instalado ahora, más allá de las noticias del dólar de hace unas 24 horas, han instalado que las políticas del gobierno logran el único cometido de que las grandes empresas y los inversores cierren sus puertas. Y citan como ejemplo 4 sucursales de Falabella que van a cerrar en la Argentina, y le agregan el componente que la TAM ya canceló parte de sus operaciones, particularmente la de pasajeros, porque la de carga y descarga o aviones de carga creo que no la ha cancelado, y que esto es lo que logra el gobierno con sus políticas. Bueno, miren, ahí la mayoría de ustedes que son de San Martín, yo tengo uno de los economistas en la bancaria que es un compañero de San Martín, a quien quiero y respeto mucho, que es Hernán Lecher, junto con los compañeros del CEPA, son parte del equipo económico de la Asociación Bancaria. Hicieron un trabajo espléndido sobre esto que me lo arrimaron ayer. Cuando uno toma la referencia de las quiebras en la Argentina, en el 2016 quebraron 773 empresas. 2017, 842 empresas. 2018 quebraron 962 empresas. Y 2019, fin del mandato de Macri, quebraron 1069 empresas. 38% crecieron los pedidos de quiebra los concursos por quiebra, perdón, en los 4 años de Macri. Es decir, tomen la última referencia, último año de Macri, 1069. Esto, perdón, es una muestra que hicieron sobre Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Córdoba. Bueno, ¿saben cuánto es el desastroso gobierno que ellos dicen y que empuja a que las empresas se vayan y cierren? En el marco de una pandemia como la que vivimos, con un aislamiento social tan fuerte como el que hemos vivido los argentinos, para cuidar la salud, en el primer trimestre del 2020 solamente 101 empresas presentaron su pedido de quiebra. Y en el segundo semestre, en lo que va del segundo semestre, solamente 19. Quiere decir 120 empresas, y estamos transitando la segunda quincena del mes 9 del año 2020. 120 empresas, el 12% de las empresas que quebraron durante un año pleno de la economía bajo el gobierno de Mauricio Macri. Un segundo dato revelador de cómo operan los medios y el poder económico para tener una actitud destituyente y desestabilizante del gobierno del Frente de Todos es el estudio que hizo Hernán, Julita Estrada y los compañeros del CEPA sobre los concursos preventivos. Mismo periodo de tiempo, mismos lugares, capital, provincia de Buenos Aires y Córdoba. 2016, 285 pedidos de concurso. 2017, 336 pedidos de concurso. 2018, 490 pedidos de concurso. 2019, 650 pedidos de concurso. Ergo, crecimiento durante el gobierno de Macri, entre su primero y último año, del 130% crecieron los concursos. ¿Saben cuántos concursos se han ocasionado con este gobierno anticapitalista, que cierra empresas, según ellos? 9 concursos en el primer semestre del año, 24 concursos en el segundo semestre de lo que va el segundo semestre. 33 concursos, es decir, el 5% de los concursos del último año del gobierno de Macri. Así es como se instala en la sociedad cualquier tema, porque en el fondo lo que esconde el poder económico sustentado con la difusión que le dan los medios hegemónicos es generar un desgobierno y un descontento típico de formadores de opinión de lo que fue el golpe de la Revolución Libertadora en el 55, el golpe del 76, el mismo golpe que se inicia el 6 de septiembre del 30 cuando lo derrocan al primer gobierno popular, que es el de Irigoyen, y cada vez que hubo un golpe de Estado en la Argentina en contra de un gobierno popular. Porque siempre son las mismas consignas, las mismas palabras. Corrupción, no quieren que las empresas funcionen,
entre otras cosas, excesivos derechos laborales, siempre son las mismas palabras y la misma consigna. Doy un ejemplo de lo que acabo de decir. Fíjense que cada vez que hubo algún movimiento en contra de los intereses del capital concentrado, hubo algún tipo de estas marchas espontáneas, entre comillas, convocadas por las redes, que son muy fuertemente alentadas desde los medios de comunicación. Medios de comunicación que tienen la hipocresía de hablar de los muertos que ocasiona la pandemia, darse vuelta y en el mismo panel, ya porque ya no es en otro programa distinto, en el mismo programa hay otro panelista que arranca diciendo que hay que abrir la economía, que los muertos iban a pasar igual, y etcétera, etcétera. Digo esto porque cuando el gobierno avanzó con algo tan fuerte, fíjense dónde están los puntos, digamos, los puntos altos donde supuestamente existen estas movilizaciones populares en contra del gobierno y todo lo que se ve, estos banderazos que se han apropiado de la bandera argentina y lo único que hacen es teñirla de odio cada vez que sale. El primer efecto fuerte fue cuando se hace el anuncio, ni siquiera el proyecto, el anuncio que lo va a ver al presidente Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Carlos Heller para decirle que van a plantear un proyecto de creación de un impuesto temporal a las grandes fortunas. Ahí aparece la primera marcha y dicen que es porque quería la gente salir a la calle, que estaba cansada de la cuarentena. La segunda marcha que se produce es cuando el gobierno saca un decreto para expropiar la empresa Vicentín por las deudas que tenía con la banca pública nacional y porque ha dejado de pagarle, en caso de la algodonera Avellaneda y en el caso de los cerealeros, la plata tanto a los trabajadores como a los pequeños cerealeros que le habían dado sus cereales para comercializar. Esa es la del 17 de agosto, el gran banderazo en defensa de la libertad, en defensa de la propiedad privada. Otra vez afectado el interés de los poderosos y otra vez los medios alentando la desestabilización. Luego aparecieron nuevamente, cuando se trataba la ley de teletrabajo, hubo una presión muy fuerte por parte principalmente de los empresarios de AEA para que esa ley no saliera. Porque en el medio de la pandemia, la Argentina estaba dando el ejemplo de que discutía la pandemia generando derechos, generaba un derecho para los trabajadores. Y ahí nuevamente aparecen por la calle las banderas argentinas teñidas de odio por parte, o infladas esas movilizaciones por parte de lo que son los medios de comunicación. Luego, otra gran protesta, con quema de barbijos incluida y todas estas cosas alocadas que hace la derecha, cuando el gobierno decide, por decreto, que pasa a ser servicio público la telefonía, el cable y la internet. Claro está que son los medios de comunicación, principalmente el grupo Clarín, los dueños de esos medios que concentran la opinión y que lo único que buscan es mantener sus privilegios. Una nueva movilización que creo que fue la del 9 de julio. Y la más reciente es hace unos días, que también no sé por qué ya salieron, ya he perdido la cuenta, que fue cuando se empezó a tratar ya definitivamente en el Congreso el tratamiento a las grandes fortunas. Entonces, el gran desafío del movimiento obrero dentro del proyecto nacional es el debate que tenemos que dar con los compañeros. En principio, para defender la democracia. Segundo, para lograr la unidad necesaria de todos los sectores populares y demostrar que de un lado estamos los que queremos un país con inclusión social, con justicia social, en donde la opinión de los que menos tienen valga y sea preponderante una acción del Estado para sacar de la pobreza a la gente, y del otro lado están ellos con sus viejas y anacrónicas consignas que llevaron a la concentración económica de este país a través de imponer modelos neoliberales, incluso en algunos gobiernos democráticos y por sobre todo en las dictaduras militares, particularmente en la más sangrienta que fue la del 76. El desafío del movimiento obrero es construir un programa que exprese con claridad lo que piensa en todas las materias. Yo quiero que a mí me diga qué vamos a hacer con la industria petrolera
los compañeros de la Federación Petrolera, el compañero Milla, los compañeros delegados, y no que me lo diga Aranguren, que es el representante de Shell. Quisiera que un compañero bancario diga qué hay que hacer con la finanza y no lo diga el ex ministro de Economía, que era el representante del JP Morgan. Quisiera que en materia energética me lo pueda decir los compañeros del sindicato energético y no que me lo digan Midland, qué sé yo. Y así puedo seguir discutiendo. Que en materia de educación me lo digan los compañeros que están conmigo dentro de la corriente federal, o el compañero Baradel, que me lo diga el compañero Feldman, que me lo diga los compañeros de SADOP, que me lo diga Baradel, y no que me lo digan desde el colegio Newman o desde la Universidad Newman. Entonces tenemos la obligación, el movimiento obrero, de construir ese programa que inclusive nos facilita a quién vamos a apoyar en una elección y no ser parte de la diatriba de los medios de difusión cuando dicen, bueno, una rosca peronista, los sindicatos la mayoría son peronistas, entonces apoyan a un peronista. No, apoyamos a quien exprese las ideas que el movimiento obrero tiene, y seguramente será un peronista o será alguna persona del espacio progresista a quien terminemos acompañando, y sea por las ideas y no por la rosca política, por la cercanía o por los cargos que nos puedan dar. Creo que el movimiento obrero tiene que dar la discusión necesaria en este tiempo de pandemia, de que salida de la crisis sanitaria no deben ser los trabajadores quienes paguen precisamente el ajuste de lo que va a significar o va a querer el modelo neoliberal, y tenemos la obligación de convencer a nuestros compañeros que el que está al lado es un trabajador que a veces confundido, a veces por convicción, y hay que convencerlo de lo contrario, expresa quizá una idea distinta a la nuestra, pero que hay que sumarlo en este lado, porque no alcanza solo con enfrentarnos. Hay que sumar la mayor cantidad de voluntades posible, cosa de dejarlos bien en un rinconcito y demostrar que son los 12.000 que tienen que pagar este impuesto a las grandes fortunas, los 12.000 que quieren condicionar a los 45 millones de argentinos que estamos del otro lado. Yo sé que son tiempos difíciles, porque pertenecemos a un espacio político que es el Frente de Todos, cuyo principal capital es la calle, es ganar la calle, para protestar, para tensionar o para defender un gobierno. Y que producto de la imposición del aislamiento obligatorio, hoy estamos limitados en poder expresar nuestro apoyo a las políticas de gobierno. Por eso parece que cuando ellos salen con las banderas son muchísimos, pero en realidad, vuelvo a decirlo, son los 12.000 que tienen que pagar el impuesto a las grandes fortunas, y algunos más que confundidos lo van a acompañar y que también pertenecen a veces a la clase trabajadora. Por eso no tengo dudas que finalizado el proceso de aislamiento obligatorio, nosotros tenemos que convocar obligatoriamente desde el movimiento obrero y desde ahí traccionar a las fuerzas políticas y sociales a que hagamos la gran movilización de apoyo a las políticas de gobierno el primer día que se levante el aislamiento social y obligatorio que ha impuesto la autoridad sanitaria en la Argentina. Cuando nos multipliquemos por millones defendiendo al gobierno, habremos dado una muestra categórica de que no estamos dispuestos a resignar el espacio de la calle, porque la calle nos pertenece. A ellos les pertenecen las cuentas bancarias, donde tienen cientos de millones de dólares y han querido condicionar siempre a los gobiernos populares. Muchas gracias, compañero. Antes que cierre, Jorge, ¿puedo hacer un agradecimiento? Sí, por supuesto, compañero. Bueno, yo quería agradecerle a los compañeros del espacio político por la invitación. Quiero agradecerle particularmente a Pedro, que es un amigo, un compañero de ruta, a los otros compañeros dirigentes, al compañero Moreira, a todos los compañeros que están presentes. Quiero agradecerle a mi querido amigo Jorge de Antoni y a Verónica, que son quienes tenemos en la delegación San Martín y que sé que actúan con ustedes y han estado interactuando con ustedes para poder dar esta charla. Y también a mi equipo que tengo, que labura todos los días, mañana, tarde, noche, al lado mío, que es María y Facundo, que deben andar por ahí, que estaban trabajando junto con Rodrigo en la admisión de los que querían participar de la conferencia. Mi parte final yo la termino, así Jorge hace el cierre, diciendo que la pandemia nos pone en una situación muy difícil, porque está en juego la salud y particularmente la vida. Todos los días
decimos balas que pican cerca, porque tenemos algún amigo, algún compañero de trabajo. Los bancarios ya tenemos 1.200 contagiados desde el inicio de la pandemia y 7 muertos. Y sin embargo seguimos trabajando y sin embargo seguimos poniéndole el hombro porque el país necesita del sistema financiero. Decía, si bien nos ponen la situación angustiante, dolorosa y difícil de ver enfermos y muertos y poder padecer nosotros también cualquiera de esas dos cuestiones porque estamos en el terreno y en la actividad, también tiene una hermosa y muy linda oportunidad el gobierno argentino que le va a brindar la pandemia. Y es la de poder reconstruir un tejido productivo en la Argentina que marque a las futuras generaciones en este país. Argentina ha sido un país que desde sus inicios, después de la independencia y hasta la fecha, ha tenido una economía primarizada basada en la agroexportación y nada más que eso sin ponerle valor agregado. Y quizás haya sido un modelo de país fructífero e importante en algún momento de la historia, pero la tecnología, los cambios de hábitos y las sociedades en el mundo han cambiado y Argentina necesita cambiar. Hay un concepto sobre el neoliberalismo que expresa muy bien una filósofa norteamericana que se llama Wendy Brown, que hace un estudio en un libro que se llama El pueblo sin atributos y de subtítulo La secreta revolución del neoliberalismo, donde desarrolla un concepto que dice el neoliberalismo fue concebido, palabras más, palabras menos, estoy tratando de armar el concepto también, que el neoliberalismo fue concebido en su faz política para derrotar al comunismo o al socialismo, pero que en el fondo está derrotando a las propias democracias de las cuales los liberales hacían un culto, porque las transforma en democracias formales, ya que el poder lo ejercen las corporaciones. Y cuando uno ve lo que pasa, por ejemplo, en Europa, donde los partidos antes liberales, antes de centro derecha y liberales, se corrieron hacia la derecha y hacia el neoliberalismo, incluso con componentes xenófobos. Y los sectores de centro izquierda y progresistas se corrieron al centro, porque ni siquiera pueden constituir gobierno cuando ganan una elección. Uno se da cuenta que en la Argentina todavía tenemos oportunidades porque existen organizaciones sindicales y sociales fuertes y un partido fuerte desde el campo popular como lo es el peronismo por toda su historia, que nos va a permitir transitar la pandemia desde otro lugar y nos va a dar la hermosa posibilidad de gestar un país absolutamente distinto al que tenemos. No van a haber inversiones extranjeras, está claro, primero porque Argentina defoltea cada tanto y eso no genera confianza, segundo porque cada país va a tratar de cerrarse para preservar sus empleos, sus industrias, sus trabajos, su producción y su calidad de vida, y no va a permitir que otro le quite esos empleos con productos que vengan de afuera. Los empresarios nuestros en Argentina no son muy adeptos a hacer inversiones tampoco. Quiere decir que la única herramienta que le va a quedar el Estado es la emisión. Y con la emisión es donde va a distribuir el dinero y donde va a fomentar el crédito. Y esa es la hermosa oportunidad que tiene, de lograr una reindustrialización del país para que si tiene que haber agroexportación como una actividad de las principales, no sea la única y Argentina no tenga, el gobierno argentino no tenga que estar de rodillas reclamándole a los grandes cerealeros de la Argentina que liquiden exportaciones para poder vender de a $200. Entonces, a través de la emisión, seguramente el gobierno tiene la oportunidad de diseñar hacia dónde vuelca esa emisión y hacia dónde la vuelca en crédito para generar una nueva Argentina para las próximas generaciones. Vamos a encontrarnos con los liberales, neoliberales, que van a decir que la emisión genera inflación indefectiblemente porque emitir genera inflación. Pero ni entre ellos se ponen de acuerdo porque después tenés los economistas keynesianos que dicen que por el contrario, la restricción en la emisión lo que hace es ralentizar los procesos económicos, caída de la recaudación, caída del empleo y vuelve una espiral, un círculo vicioso que termina muy mal. Miren, de algo estoy seguro, y es que los neoliberales y ortodoxos en la economía no tienen razón, porque si hay alguien que no emitió después del acuerdo con el Fondo Monetario en el 2018 fue el gobierno de Macri, sin embargo la inflación fue del 54% los 2 últimos años.
Así que aspiro que nuestro gobierno y los integrantes del equipo económico tengan una visión de volcar el crédito hacia un país que busque la reindustrialización, que cuando busque servicios sean servicios eficientes y baratos para la sociedad, y no privatizados, caros, ineficientes a veces, y que no tienen inversiones por parte de quienes lo ejercen. Y también creo en un Estado presente que haga de la Argentina para las próximas generaciones el país que los militantes que nos precedieron, los militantes que somos la generación de hoy, hemos soñado durante años. Muchas gracias de mi parte, compañero de Tony.